¿Qué tal? El sanchismo empieza a devorarse. Ábalos desafía a Sánchez, se queda en el Congreso y se pasa al grupo mixto. Ábalos no piensa ser la cabeza de turco del sanchismo. Guerra total en el PSOE. No es la primera vez que Sánchez se muestra como un cobarde y un desleal con la gente que le ayudó a estar donde está él y donde está su mujer Begoña, viviendo a cuerpo de rey en la Moncloa. Acostumbrado a cortar cabezas y a tener cortafuegos siempre para salvarse él de las crisis, con Ábalos, Sánchez ha pinchado en hueso. En su comparecencia de hoy en el Congreso, Ábalos ha lamentado que le abandonen todos en su partido, ha acusado a Sánchez de falta de compañerismo y ha enseñado la patita sobre todo lo que sabe, insinuando que hubo corrupción en la compra de mascarillas en varios ministerios y autonomías. En el PSOE tienen claro que la exagerada y forzada escenificación teatral del repudio a Ábalos, al que muchos le deben su puesto porque Ábalos hizo muchos favores a mucha gente en el PSOE, no es el fin de este asunto, sino el comienzo, y que tras Ábalos llegarán Illa y Armengol como mínimo. Porque Sánchez, para salvarse, ha agitado el avispero en vez de calmarlo, y Ábalos ha dejado claro estos días que este marrón no se lo piensa comer él solito y que tiene, abro comillas, muchas cosas que contar. Ábalos defiende, cómo no, su inocencia. Ábalos ha probado, en definitiva, de la propia medicina del sanchismo que él ayudó a construir, la de la mentira, la deslealtad, el egoísmo, la ambición personal desmedida, el cualquier cosa vale, la mediocridad y, en palabras suyas de hoy mismo ante los periodistas, la miseria humana. El retrato perfecto, en definitiva, de Sánchez, de su jefe, que ahora le abandona y lo tira al cubo de la basura, como antes hizo con otros. Fue Ábalos, junto a la ambiciosa Begoña Gómez y a su suegro, quienes levantaron a Sánchez hundido tras ser expulsado de la Secretaría General del partido con aquel pucherazo de la urna de cartón tras una cortina en Ferraz, que ya nos permitía, por cierto, vislumbrar al personaje. El primer acto de Sánchez para recuperar la Secretaría General fue en Chirivella, en Valencia, donde Ábalos era el capo absoluto del partido y sin cuyo apoyo Sánchez no hubiera sido secretario general. Fue Ábalos a quien Sánchez encargó, al modo mamporrero de Óscar Puente, que defendiera su moción de censura contra Rajoy en 2018. Y fue en Ábalos en quien Sánchez confió, mediante la orden del 20 de marzo de 2020, para centralizar en su ministerio las compras urgentes de material COVID. Una decisión que solo podía tomar por su dimensión y envergadura el presidente del gobierno. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué Sánchez centralizó en el Ministerio de Transportes de Ábalos y no en el de Sanidad la compra de mascarillas y de material sanitario? Que lo explique el presidente del gobierno. Sánchez va a tener que explicar esto y muchas otras cosas aquí y en Europa, porque si su prestigio ya estaba tocado por la amnistía, ahora resulta que sabemos que casi todos los contratos de la trama Koldo fueron pagados con fondos europeos. Hasta el actual ministro Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, modificó los contratos de la trama Koldo para imputar el gasto a los fondos, es decir, firmó el contrato, recibió el material y ordenó el pago con cargo al presupuesto autonómico. Y cuando le dijeron que podía pagarlo con los fondos FEDER, anuló y rehizo el contrato. Pero vamos, con dos narices. Las trampas contables del sanchismo estos años, por tanto, empiezan también a salir. Si usted es empresario o autónomo y no le han llegado los fondos, pues ya sabe por dónde se quedaron, en qué camino. La guerra en el PSOE es total y nadie duda de que esto no acaba aquí, sino que mandando a Ábalos a sentarte ahí arriba al gallinero del grupo mixto con los de Bildu, no hace sino enfurecer al león herido, que es siempre el más peligroso en sus últimos coletazos. Y Ábalos sabe que está muerto políticamente, que no espera nada más. El nivel de caradura del PSOE es estratosférico. Escuchar a Armengol esta mañana decir que está indignadísima produce una mezcla de rechazo y de vergüenza ajena por lo cutrillo del personaje, como todos los que viven del sanchismo. Ha tenido la cara dura la presidenta de las Cortes de mentar a los muertos del COVID. ¿Qué nivel tan bajo para una señora que se iba de copas por las noches hasta agotar las botellas mientras todos estábamos confinados en nuestras casas? Patxi López ha hecho también hoy su teatrillo particular. Con cara de compungido ha dicho que hoy era un día muy triste. La guerra narrativa y teatral de los capos de esta banda llamada PSOE y de su equipo televisivo de tertulianos ya ha empezado a ver si cuela que ellos no sabían nada.
probablemente convenzan a ese votante borrego medio del partido con nivel cultural a la altura intelectual de Koldo que se traga lo que le echen. Ábalos no sale mal parado, temía ser imputado al minuto siguiente que dejara el escaño y perdiera el aforamiento. La UCO de la Guardia Civil no ha entrado todavía en él por su condición de aforado, pero entrará tarde o temprano, apuntan fuentes de la investigación, en cuanto termine de revisar el numerosísimo material, ordenadores incluidos, confiscado estos días a los detenidos. Ábalos no sale mal parado, además porque en el grupo mixto va a cobrar más de lo que cobraba hasta ahora y va a tener incluso derecho a despacho propio, asesor y tiempo propio de discursos en la tribuna del Congreso. En fin, un chollazo por ahora, pese a la situación. Esperemos que de asesor, por supuesto, no nombre a Koldo. Todo en esta España del sanchismo es esperpéntico. No puede haber más degradación política en el PSOE. Ábalos, que es perro viejo y conoce perfectamente a su partido, se ha situado en una posición inmejorable para seguir chantajeando a Sánchez. Su voto puede ser decisivo para el gobierno en el Congreso, y más si Junts y Puigdemont siguen distanciándose de Sánchez. Sánchez está en manos de Ábalos, el sanchismo en manos de quien ayudó a crear el monstruo, y lo sabe todo de él y de su mujer. Y Ábalos tiene puesto el dedo en el botón nuclear. Bienvenidos a la Antorcha.